Gloria a Dios. Bendito sea el Señor, bendecido sea el Señor una vez más. A ustedes, amados, aquí estoy de nuevo. Gloria a Dios. Gracias al Señor que me ha dado una nueva oportunidad para estar aquí con ustedes, para continuar a aprender de la palabra de nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Bendigo sus vidas, la vida de todos aquellos que me siguen, que me ven. Para la gloria de Dios, estamos aprendiendo mucho. Porque yo también estoy aprendiendo mucho. Y es mi oración que también ustedes estén aprendiendo sobre la palabra de Dios, que ustedes puedan conocer al Padre, porque esto es vida eterna. Debemos conocer a nuestro Padre para saber en quién confiamos. Dios te bendiga, amado, que estás ahí, que me mira. Bendiciones para ti, para tu casa, para tu familia. Bendiciones, amada de Dios. Dios te bendiga. El Señor bendiga tu casa y tu familia. El Señor dé de su paz para todos ustedes. Que sus casas y su familia estén en paz. Eloísa, Dios te bendiga, querida. Bendiciones para ti, para tus hijos, para tu marido. Espero que ustedes estén bien por allá, que todo esté pasando de la mejor manera. Bueno, pues en este día me preparo para compartir con ustedes un nuevo estudio y vamos a hablar hoy sobre la conversión. ¿Cuáles son los frutos de la conversión, los resultados de la conversión? ¿Qué es realmente la conversión? Y bueno, no vamos a hablar mucho diferentemente de lo que ya hemos hablado hasta ahora. Porque primero comenzamos en la serie de Semana Santa, hablamos sobre la Semana Santa, el significado, y todo tenía que ver. Muchas gracias, Eloísa, me da mucho gusto saber que están bien. Amén. Recibe tú también un abrazo y un caluroso y fuerte abrazo virtual, porque hasta ahora así es como lo podemos hacer. Bueno, pues les decía que ya había compartido con ustedes en los estudios que hicimos para la Semana Santa. Karen Bambolina, Dios te benediga, carissima. Lo sai quanto sei amata del Signore. Sono molto grata perché ho visto che tu continuamente stai guardando il video che per la grazia di Dio sto facendo. Grazie mille. Mi auguro che ti siano di benedizione per la tua vita, ma non solo che li ascolti, ma che li metti in pratica. Ebbene, allora dicevo, les decía. Gloria a Dios. En mi teléfono siempre lo hace. Siempre suena a esta hora. Pareciera como que era una alarma, pero no, siempre me llaman. Y gloria a Dios. Bendito sea el Señor. En mi teléfono como siempre. Bueno, pues les decía que ya el tema que vamos a hablar hoy parecerá un tema ya visto y revisto, porque vamos a hablar sobre la conversión. Ya hemos hablado en la Semana Santa del sacrificio de Cristo y les había explicado desde el inicio hasta el final el sacrificio de Cristo, el por qué tuvo que morir Cristo. Entonces, después les hablé sobre el arrepentimiento y hoy vamos a hablar sobre la conversión. Les hablé sobre el arrepentimiento, les hablé sobre si somos todos hijos de Dios y luego pues les hablé del nuevo nacimiento. Entonces hoy vamos a hablar sobre la conversión. ¿Qué significa ser convertido? Porque a veces, no, fulano se convirtió. ¿Pero en qué se convirtió? A veces se convierten en todo menos que cristianos, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué significa cuando ustedes escuchan que alguien se convirtió. ¿Qué es lo que cambia o qué es lo que debería de cambiar en sus vidas? Rápidamente nos ponemos en oración para que el Señor pues tome control de este estudio y que todo lo que salga de mi boca sean palabras que puedan edificarles, que puedan llenar su espíritu. Padre de gloria, te doy gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que me das de estar aquí, Señor. Te alabo y te bendigo porque tu obra sobre mi vida ha sido grande, Señor. Reconozco tus bondades sobre mí. Mi alma te alaba y te bendice porque tú, Señor, tuviste misericordia sobre mi vida y me has dado, Señor, nuevas oportunidades. Gracias, Padre, por tu amor infinito sobre mi persona. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de todos aquellos que me escuchan, Señor. Padre, guárdales con la diestra de tu justicia, Señor amado.
Sosténle, Señor, en la diestra de tu poder, y que tu Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ellos, que sus ojos y oídos espirituales sean abiertos para que ellos puedan ser conducidos a través de tu Espíritu a toda la verdad de tu palabra. Padre, gracias por este nuevo día que tú nos has dado. Gracias por esta noche que inicia, esta semana que comienza. Padre, bendícelos con bendiciones especiales. Versa, Señor, tu paz que sobrepasa todo entendimiento en el corazón de ellos, que ellos puedan conocer al Dios de gracia, al Dios que renueva sus misericordias cada mañana. Gracias, Señor. Te pido, Padre, que tu Espíritu Santo descienda sobre este lugar, que tome el dominio y control de todo lo que soy, de todo lo que hablo, de mi boca, de mi lengua, y que seas tu Espíritu Santo usando como un instrumento en tus manos esta tu sierva para llevar, Señor, la verdad de tu consejo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Fran Flash Luperón. Tú eres Fran, el hermano de Andrea. Dios te bendiga. Dios bendiga tu vida y tu casa. Elis Cordero, Dios te bendiga también a ti, querida. Muchas gracias por tu atención. Nancy, Dios te bendiga. Bendito sea el Señor por tu vida. Bueno, pues rápidamente vamos a leer en el libro de los Hechos. Y vamos a hablar hoy, sí, ¿cómo vamos a hablar de la conversión? Claramente no podemos que hablar de la conversión del hombre más famoso de todo el Nuevo Testamento. Y no es Pedro. Estoy hablando del apóstol Pablo. Y en el capítulo 9 de Hechos, la Biblia nos cuenta la conversión de Pablo, de Saulo de Tarso. Entonces, palabra de Dios que leemos en el nombre del Espíritu Santo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor en visión le dijo: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invoquen tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado.
y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Gloria a Dios. Ahora, amados, aquí hemos leído sobre la conversión aquí ustedes escucharon de Saulo, pero Saulo no es otro que el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es el apóstol conocido como el apóstol de los gentiles. El apóstol Pablo es aquel Saulo de Tarso que venía hacia Damasco con cartas preparadas para aprender, para apresar, para torturar, para matar a todos aquellos que declaraban creer en el nombre de Jesús. Pero al camino a Damasco. Y básicamente hoy yo les voy a hablar de la conversión, pero me voy a basar en la vida de Pablo porque creo que es importante conocer la conversión de Pablo. Pero antes de eso, quiero decirles y aclararle que la conversión de Pablo, en italiano ya estoy un poco acostumbrada a leer la Biblia en italiano y pues los nombres se me... Bueno, pues la conversión de Saulo, de Tarso, de Pablo, no es un estándar. O sea, no es que todos los convertidos, todas las personas se van a convertir de la misma manera. Dios tiene diferencias con cada uno. En este caso, en el caso de Pablo, el mismo le cegó. No es que todas las personas tienen que experimentar la conversión de manera. Dios tiene diferentes planes y tiene diferentes formas de cómo tratar con cada uno de nosotros. Bueno, pues aclarado esto, quiero decirles que Pablo, la conversión de Pablo está registrada. No sé si ustedes pueden ver, por aquí ya está un poco oscuro. Entonces hay algunas citas que no la voy a dar porque no estoy ciega y casi no puedo leer aquí. Pero está registrada 3 veces en el libro de los Hechos. El escritor de los Hechos, que se llama Lucas, que es el mismo escritor del Evangelio de Lucas, pues él generalmente es muy conciso, es muy breve, o sea, no se alunga mucho, pero sin embargo en el libro de los Hechos vemos que por bien 3 veces él registró la conversión de Pablo. Entonces lo vemos en Hechos, en el capítulo 9 del 1 al 22, donde hemos leído. También lo narra Hechos capítulo 22 del 6 al 16 y también en Hechos 26 del 12 al 18. Entonces esas son las 2 veces las 3 veces que se registra la conversión de Pablo. Ahora, ¿qué es la conversión? La conversión es un cambio de mentalidad. En Efesios capítulo 2 versículo 3, y esto sí lo voy a leer. A ver. Efesios 2 capítulo 3. Ay, Señor. Gloria a Dios. La conversión es prácticamente parecida, similar a lo que es el arrepentimiento, pero no es lo mismo. En el capítulo 2, versículo 3, leemos que entre nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y en la naturaleza, hijos de ira, lo mismo que... Como ya hemos hablado antes, como hablamos todos de si somos todos hijos de Dios, yo les hablaba que estaban los hijos de la familia pecaminosa de Adán y qué pasos teníamos que hacer para convertirnos y pasar a ser parte de la familia de Dios, ser hijos de Dios. John, Dios te bendiga. Ese es mi hermano, Dios me lo bendiga. Mi hermano al cuadrado. Así es que bendiciones. Lady, mi prima, Dios te bendiga. Chao, Maite, amadísima, Dios te bendiga, querida. Me hacen ustedes mucha falta. No veo la hora de llegar allá para darnos un fuerte abrazo. Dios te bendiga. Entonces, amado, sin que nos distraigamos del tema, en el libro de Efesios vemos que
la conversión es un cambio de mentalidad, es un cambio en los deseos de nuestro corazón y en nuestra actitud hacia Dios. En Gálatas 6:15, gloria a Dios, en el libro de Gálatas, en el capítulo 6, versículo, vamos a leer lo siguiente. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Cuando nosotros pasamos de ser hijos de ira, entonces pasamos a ser hechos hijos de Dios. Y ya todas las demás cosas, todas las cosas viejas quedan atrás y ahora nos convertimos en unas nuevas criaturas. Ahora, si no hay cambio, entonces no hay conversión. Eso es indiscutible. Para ver una conversión en nuestras vidas, yo puedo arrepentirme. ¿Se recuerdan? Yo les dije que arrepentirme es cambiar de dirección. Ahora, yo puedo cambiar de dirección, arrepentirme. Eso se hace en un momento, en un segundo, en un instante, en una hora, en un día. Yo puedo experimentar ese deseo de arrepentimiento, de que yo no estoy haciendo las cosas bien y que tengo que cambiar mi forma de vida. Ahora, cuando yo me volteo la espalda a lo que estoy haciendo y cambio de dirección, entonces es que comienza el proceso de la conversión. Entonces, por eso es que la conversión tiene que reflejarse fuera de mí. Ya no solo el arrepentimiento puede ser algo interno, que nadie lo ve, pero es a través de la conversión cuando las personas van a ver lo que sucedió internamente. Entonces, en Gálatas 6:15 hemos leído que la incircuncisión y la circuncisión no valen nada. Lo que vale es que seamos una nueva creación. En Romanos 6:14, vamos a ver cómo lo registra Romanos 6:14. Nosotros debemos andar, dice, en una vida nueva. Y lo dice de esta manera. Romanos 6:14. Gloria a Dios. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Por la gracia de Jesucristo nosotros hemos sido salvos y entonces ya el pecado, cuando realmente nos arrepentimos, ya el pecado no tiene poder sobre nosotros. O sea, el pecado va a seguir viniendo a nuestras vidas, pero a través del Espíritu Santo, cuando hablábamos en la última vez sobre el nuevo nacimiento, ya con el poder del Espíritu Santo nosotros tenemos las herramientas para vencer al pecado. O sea, ¿se recuerdan que les dije? No es que no van a sentir deseos de pecar, sí lo van a sentir, pero ustedes van a tener a través de la palabra de Dios y a través del Espíritu Santo las herramientas necesarias para ustedes resistir y no caer en pecado, no practicar el pecado. En Mateo capítulo 12, versículo 34, la palabra de Dios nos dice, generación de víboras, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así dice la palabra. De la abundancia del corazón habla la boca. Cuando yo me declaro ser nuevo nacido, cuando yo me declaro que yo me he convertido, yo ya no puedo continuar a hablar de la misma manera como hablaba. ¿Por qué? Porque si mi corazón sufrió una transformación y ahora yo pienso en todo lo que es bueno, en todo lo que es santo, en todo lo que es justo, entonces yo no puedo usar mi boca para maldecir, usar mi boca para hablar cosas profanas, cosas que no edifican. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces yo voy a hablar única y exclusivamente de todo lo que yo tengo en mi corazón, que si me lleno de palabra de Dios, entonces yo voy a hablar palabra de Dios. En el libro de Santiago, en la carta a Santiago, capítulo 2, versículo 26, podemos leer, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces nosotros no somos salvos. Sí, Joana, así es. Da miedo. Generación de víboras, así nos llama el Señor, ¿eh? Entonces, nosotros no somos salvos por obras. No somos salvos por obra. No es, yo conozco mucha gente que era bueno, y vamos a ver más adelante también la vida de Pablo.
la vida de Pablo, que Pablo se creía ser un hombre muy bueno, pero sin embargo estaba muy alejado de Dios, aun cuando todo lo que hacía lo hacía por el celo que tenía a Dios. Entonces, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Claramente, cuando yo profeso haber experimentado una conversión en mi vida, yo tengo que comenzar a practicar obras que den testimonio de ese cambio que sucedió en mi vida. Entonces, en Romano, otra vez vamos a Romano, capítulo 6, esta vez, en el capítulo 6 de Romano, vamos a ver lo que la Biblia nos dice respecto a la conversión. Capítulo 6, versículo 2. En ninguna manera, ahora vamos a leer el 5, el 1, perdón, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, si nosotros nos hemos declarado que nosotros ahora somos una nueva criatura, ¿cómo pues podemos continuar a vivir en el mismo pecado? Eso no está bien, eso no es de Dios. No estamos dando testimonio de que realmente hemos experimentado una conversión, hemos experimentado un arrepentimiento verdadero y decididamente no hemos nacido de nuevo. Entonces, en Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16, 5 del 14 al 16, dice la palabra, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nosotros debemos continuamente ser luz en medio de las tinieblas donde nosotros vivimos. ¿Para qué? Dice la palabra. Para que los hombres vean y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Las naciones alaben, dice la palabra. Las naciones no alaban porque han creído a Dios, porque conocen a Dios. No. Las naciones alabarán cuando tú y yo, que hemos creído al Dios de gloria, glorifiquemos a Dios a través de nuestras vidas. Entonces la gente comenzará a ver en nosotros cambios y dirán, oye, pero yo quiero lo que tiene esa mujer, yo quiero el Dios que tiene esa mujer, yo quiero el Dios que tiene ese hombre. Es ahí cuando las naciones van a alabar y van a rendir gloria al Dios que nosotros servimos, porque ven la obra que Dios hizo en nuestras vidas. Ahora, si hay vida dentro, entonces hay luz fuera. Si usted está lleno del Espíritu Santo dentro, usted va a ser una luz que alumbre a todos los que están alrededor de usted. Nosotros podemos ver varios ejemplos de conversión en la palabra de Dios. Por ejemplo, y como ya les dije, aquí es noche y no puedo buscar las citas bíblicas, pero podemos ver, así es mi hermano John, ser santo porque yo soy santo. Jehová es 3 veces santo, 3. La Biblia no dice que Dios es bueno, ni que es fiel, ni que es justo, aun cuando Él lo es. Solo hay un atributo de Dios que se repite 3 veces, y es que Él es santo. Sed santos porque yo soy santo, dice la palabra. Muchas gracias, John. Bueno, entre los ejemplos de conversión que tenemos en la palabra de Dios está el de la mujer en la casa de Simón, aquella mujer que entró en Lucas 7, del 36 al 50. Bueno, no quería leerlos porque, como ya les he dicho, aquí está un poco oscuro y yo estoy media cegata. Bueno, pero en Lucas 7, del capítulo 36 al versículo 50, podemos leer la historia de esta mujer que entró en casa de Simón. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Vamos a leer. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies
y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste besos, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿pero quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Gloria a Dios. Entonces aquí vemos la conversión de esta mujer. Hay una palabra clave aquí: a quien mucho se le perdona, mucho ama. Al que poco se le perdona, poco ama. Esto porque nosotros podemos ver muchas veces muchas personas que son de lo peor de la sociedad y de repente tienen un encuentro con Dios y esas personas se transforman de así a así y ya no les importa nada y sacan sus bocinas y andan con sus megáfonos por la calle anunciando que Cristo vive, que Cristo liberta, que Cristo sana. ¿Por qué? Porque esas personas, como dice la palabra, al que mucho ama, al que mucho se le perdona, mucho ama. Y ellos sí saben de dónde el Señor les sacó. Entonces también, como hemos visto, vimos la conversión de Saulo de Tarso, y también está la conversión del carcelero en en Hechos capítulo 16. Allí también vemos una conversión del carcelero, pero es un poco también larga y no la vamos a leer toda. Entonces, vamos a ver. La conversión, entonces, hemos dicho que consiste en un cambio de vida y de servicio en lugar de ser un cambio de rasgos personales. O sea, yo no soy convertida porque ahora yo me voy a vestir de forma diferente, me voy a poner unas faldas, unas cosas, me voy a cambiar, yo no me voy a poner esto, me voy a quitar aquello, me voy a hacer esto. No es un cambio de vida, es un cambio de mentalidad, es un cambio que viene por dentro, claramente se manifiesta afuera, pero no es solo eso. ¿Por qué? Antes de convertirse Saulo, porque antes de convertirse él se llamaba Saulo, Saulo era un hombre entusiasta, era un hombre enérgico, un hombre con valor y celoso de su fe en el fariseísmo. Pero, ¿qué pasó? Que el cambio de Pablo consistió en cambiar su propia justicia por la justicia de Dios. Pablo salió a perseguir cristianos por el celo que él experimentaba, por su fe, que era el fariseísmo. Pero cuando Pablo se convierte, todo ese celo, todo ese hervor, todo ese valor que él tenía, él lo transformó en la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque ahora todo eso él lo ejercía, pero esta vez en el cristianismo. Número 2, amado, la conversión viene al hombre por la gracia de Dios. Y lo vemos en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 44. Dice la palabra de Dios: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, la conversión como el nuevo nacimiento es un acto de la voluntad de Dios sobre nosotros. Nosotros no llegaremos al Hijo si el Padre no nos lleva. Entonces, ahora las personas buenas
no consiguen la salvación si no es solo, única y exclusivamente a través de la conversión. Porque vemos que Pablo, todas sus actividades religiosas, su obediencia, su cuidado, su servicio religioso, todo eso que él era de bueno en su religión, eran nada más que trapos de inmundicia. Y esa palabra, trapos de inmundicia, la vamos a leer en el libro de Isaías, en el capítulo 63 de Isaías. Capítulo 64 de Isaías, versículo 6. Dice la palabra de Dios: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Para Dios toda nuestra justicia, todo lo bueno que usted cree que es, para Dios todo eso es nada. Si usted no se convierte, si usted no cree en el sacrificio de Cristo, todo eso es nada. Y de hecho, porque eran trapos de inmundicia, Pablo así lo entendió. O sea, Pablo, estas cosas, eran cosas que él hacía en la carne. Pero Pablo tuvo como estimado todo esto que él era, que él tenía, que él hacía. Pablo dice la palabra que lo había estimado como basura. Y en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 1, Filipenses 3, 1, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: por lo demás, esto es Pablo hablando, después de su conversión y todo. Dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aquí Pablo está hablando como judío. Dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo tengo mucho más, dice Pablo. Soy circuncidado al 8º día. Soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. O sea, Pablo decía que él era la cream de la cream. Pablo, él decía: si hay alguno aquí que puede gloriarse de algo, ese más. O sea, tú te puedes gloriar, pero yo tengo mucho más de qué gloriarme. Y aparte de eso, Pablo tenía 3 ciudadanías. Entonces, dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Gloria a Dios. Dice: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y el versículo 10 yo añadiría, dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegar a ser semejante a él en su muerte. Gloria a Dios. Este es el perseguidor de la iglesia. Este es el hombre que perseguía la iglesia, que tenía ese celo, que buscaba hombres y mujeres para asesinarle, porque decían creer en Cristo y él creía que Cristo era un farsante, que Cristo era un impostor. Este es el hombre que hoy habla y dice: todo lo que yo era lo tengo estimado como basura. ¿Por qué? Por amor a mi Cristo, por el amor del conocimiento de Cristo. Entonces, esos son síntomas, esos son signos evidentes de una conversión verdadera. Ahora, Pablo era un hombre
muy bien educado, era muy inteligente, tenía una personalidad dominante y poseía una conciencia buena. Dice en el libro de Hechos, en el libro de Hechos, capítulo 23, Hechos 23, 1, la palabra de Dios dice, de Pablo: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. O sea, Pablo se estimaba a sí mismo como una persona que aun cuando él era un perseguidor y él hacía todo lo que hacía, él consideraba que él tenía una buena conciencia, porque lo que él hacía, él entendía que lo hacía para el servicio de Dios, porque él pensaba que estaba haciendo lo que Dios le agradaba, porque él defendía la ley judía. Entonces, sin embargo, vemos que cuando vemos todas las cualidades que Pablo tiene, que están absorbidas en ese furor contra la iglesia del Señor, notamos entonces cuán lejos realmente Pablo andaba del Señor. Definitivamente que a Pablo sí que le hacía falta una conversión. Entonces, también vemos en el libro de Mateo, nos habla del fariseo y el publicano. ¿Se acuerdan? Si han leído esa historia, estos dos hombres que están ahí orando y uno dice: ay, mira, yo, menos mal que no soy como este publicano, y yo soy tan bueno, y el otro decía: ay, Señor, mire, yo peco, yo. Entonces, ¿cuándo los dos alcanzó perdón el que se humilló? Y es lo que hemos estado hablando en todos estos días cuando hablamos de arrepentimiento, de nuevo nacimiento, si somos todos hijos de Dios. La clave aquí es la humillación. La Biblia dice que Dios al altivo lo mira de lejos, pero que Dios un corazón contrito y humillado no lo desprecia. Así que vemos aquí que el arrepentimiento es parte de la conversión, y eso ya lo habíamos hablado antes. En Hechos capítulo 3, versículo 19, ya se cayó mi lapicero. Siempre se me cae algo, ¿verdad? Que si todos los días algo se cae. En Hechos capítulo 3, 19 dice la palabra de Dios: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Gloria a Dios, porque el Señor es bueno. Y el Señor, aun cuando nosotros estamos enredados en nuestras lascivias, en nuestras inmundicias, Dios nos llama con ojos de misericordia y de gracia. Y nos llama a convertirnos y a arrepentirnos. Porque son dos cosas que tienen que ir de la mano. Tú puedes arrepentirte, pero si tú no te conviertes, eso no tiene ningún valor. Porque tú tienes que se tiene que ver afuera la conversión que está por dentro, el cambio que ha habido en ti por dentro. Entonces, 5, la palabra de Dios es un elemento esencial en la conversión. En el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 15, 11:15, dice: y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Es necesaria la palabra de Dios. Ayer, cuando hablábamos en el video pasado sobre el nuevo nacimiento, decíamos que el Espíritu Santo y la palabra de Dios eran los dos elementos más importantes para hacer sí que nosotros pudiéramos vivir un verdadero arrepentimiento, un verdadero nacimiento. Entonces, la palabra de Dios en el libro de Hechos dice que nosotros tenemos que decir la palabra. Cuando comencé a hablar en Romanos 1:6, Romanos 1:6 también nos habla de la palabra de Dios. Dice: entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. No, Romanos 1:6. 1:16, perdón. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El evangelio, la Biblia, la palabra de Dios es poder de Dios. Y no me avergüenzo del evangelio, dice Pablo. Si nosotros no anunciamos la palabra, no puede haber arrepentimiento, no puede haber conversión. La palabra es fundamental. La palabra de Dios es la semilla que se planta en el corazón del hombre y Dios la hace crecer. Y es la palabra la que va a dar frutos de verdadero arrepentimiento.
¿ok? Entonces, es poder de Dios para salvación, dice la palabra. Dios nos engendró en Cristo por medio del Evangelio. Dice Corintios 4:15. Ay, yo estoy medio ciega aquí. Primera de Corintios 4:15, dice la palabra de Dios: porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por medio del Evangelio. ¿Saben lo que está diciendo Dios ahí? Que a través del Evangelio, Él nos engendró en Cristo. Y yo, que estudié un poco de ciencias naturales, ahí se lo voy a dejar de tarea. Eso dice la palabra de Dios. A través del Evangelio, Él nos engendra en Cristo, para que nosotros podamos nacer en Cristo y ser como Cristo, ¿verdad? Entonces, la ley de Dios es perfecta. En el Salmo 19:7 dice que la ley de Dios es perfecta, y convierte el alma. No lo voy a buscar porque esa sí me la sé de memoria. Y convierte el alma. Es el deseo de Dios que nosotros podamos convertirnos y volvernos a Él. Ahora, ¿qué fue lo que dirigió a Cristo a la mujer de la casa de Simón, de la que hemos leído? ¿Qué fue lo que permitió que 3,000 personas en Pentecostés pudieran venir a los pies de Cristo? ¿Qué fue lo que permitió que el carcelero experimentara una conversión? ¿Qué fue lo que hizo que ¿cómo se llama esta señora? Lidia también se convirtiera. ¿Qué fue lo que hizo que Cornelio se convirtiera? ¿Qué fue lo que hizo que el etíope, y podría dar muchísimos más ejemplos del Nuevo Testamento? Fue la palabra de Dios. Y saben que cada vez que la Biblia nos cuenta de alguna conversión en la palabra de Dios, Dios usa a personas para mostrar a otros acerca de la conversión. En Santiago 5:20, en el libro de Santiago 5:20, gloria a Dios. Ay, Señor, qué calor, gente. Santiago 5:20, la palabra de Dios dice: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Gloria a Dios. Entonces, siempre que vemos una conversión de algún personaje dentro de la palabra de Dios, siempre vamos a ver un siervo de Dios que ayudó en ello. Por eso es necesario que nosotros que hemos nacido de nuevo, nosotros que hemos experimentado las delicias del Evangelio a través de Cristo Jesús, es necesario que hablamos, es necesario que hablemos. No podemos quedarnos callados. Debemos hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas para que otros puedan, como decía Mateo, nosotros debemos de ser luz, y eso solo lo vamos a hacer cuando pongamos en práctica todo lo que aprendamos en la palabra de Dios. Por eso es necesario que el cristiano se alimente continuamente de la palabra de Dios, porque es la palabra la que transforma las vidas. Ya otras veces les he hablado de que no son mis palabras, palabras no me faltan, yo tengo, por la gracia de Dios, el don de la palabra, pero no son mis palabras las que van a producir en ti el efecto por el cual el Señor me ha mandado a hacer estos videos. Es la autoridad del Espíritu Santo y de la palabra de Dios la que va a transformar tu corazón, y ese es mi deseo. Entonces, el momento oportuno para la conversión no es cuando estamos viejitos, ni cuando ya no tenemos fuerzas, ni cuando estamos enfermos, ni cuando estamos en una cama ahí porque ya no nos queda de otra. No es cuando estamos decepcionados, ni cuando sentimos que el mundo nos ha fallado. No. ¿Saben lo que dice la Biblia en el libro de Eclesiastés? Que el mejor momento para la conversión es la juventud. Sí, Señor, es cuando se es joven. Y quiero buscarle ese versículo para que después no digan que yo me lo inventé. En el libro de Eclesiastés, ay, Señor, Eclesiastés capítulo 12, versículo 1, dice la palabra de Dios: acuérdate de tu Creador
en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. No tenemos que esperar estar viejitos ahí para entonces ya, porque ya no nos queda de otro, ya no hay fuerza para bailar un merengue y ya el hígado está cocinado de tanto alcohol, ya ahora ya no me queda de otra, hay que buscar al Señor. Cuando ya los pulmones están negros de tanta nicotina porque ya yo bailé y rumbié. No, en los tiempos de tu juventud. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué? Bueno, porque cuando somos jóvenes tenemos nuestras ventajas, ¿verdad? Lo primero es que tenemos un corazón más tierno, ¿no? Tenemos menos pecados de que arrepentirnos. También tenemos menos ofensas que corregir. Tenemos menos cosas que reparar, ¿verdad? Menos corazones rotos que ir a reparar, ¿verdad? Tenemos menos nivel de influencia en extraviar a otros y generalmente tenemos una vida mucho más larga para poder servir a nuestro Dios. En el libro de Filipenses 2:13, a ver, Filipenses 2:13, bendito Señor, dice, porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer. Entonces, número 8, es Dios quien hace la obra de conversión en nosotros. Y como hemos leído en Filipenses, Dios es quien pone en nosotros el querer como el hacer. Igualmente en el capítulo 6 ya se me perdió esa. Bueno, pues nuestra parte es solo obedecerlo. Esa es la parte que nosotros tenemos que hacer. Nosotros debemos obedecer al Señor. Debemos de rendirnos a Él. Es lo único. El trabajo nuestro es obedecer a nuestro Dios. Dios llama al hombre a que se rinda. Dios, entonces, nosotros le obedecemos. Bueno, el orden es así. Dios llama, nosotros obedecemos y Dios entonces termina la obra que comenzó en nosotros. Entonces, en Filipenses 1:6, leemos que, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así es que la obra de la conversión es una obra que es solo de Dios. Como ya les dije, Dios llama, el hombre obedece y Dios termina la obra que comenzó en él. Pero nosotros debemos de obedecerle. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los resultados que nosotros vamos a obtener a través de la conversión? Bueno, no andaremos ya más conforme a los deseos de la carne, sino conforme al Espíritu. Libro de Romanos, capítulo 6, versículo 11. Romanos 6, capítulo 11, versículo 11, perdón. Dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros morimos a la carne y con ello morimos al pecado. Y eso es uno de los beneficios que vamos a obtener de la conversión. En Romanos 6:6 también leemos, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Cuando nosotros somos llamados a la conversión, ya no hacemos más parte de las obras de la carne. El pecado debe morir en nosotros. Pero ¿cómo va a morir? Como ya he repetido otras veces, a través del Espíritu Santo en nosotros, que es con quien todo lo vamos a poder. Él es el que va a fortificarnos de tal manera para que nosotros podamos resistir al pecado. Que no se vaya, les había dicho antes. Entonces, en Efesios capítulo 2, Efesios 2, no, leamos Efesios 6, 4:24. 4:24 dice la palabra bendita de mi Dios, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Sin santidad nadie verá al Señor, dice la palabra de Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. En Romanos vamos a ver antes de la conversión, ¿cuál es la naturaleza del hombre? Según dice la palabra de Dios, en Efesios 2:2 dice, y Él os dio vida a vosotros
cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y en primera de Pedro, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 4, dice la palabra de Dios, capítulo 4, versículo 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Nosotros debemos de doblegar nuestra voluntad a los deseos de nuestro Dios y ya no más a los deseos de la carne. Sin embargo, en Romanos 8:1, libro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, vamos a leer: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, para los que están en la carne sí, pero para los que están en Cristo Jesús ninguna condenación hay. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Entonces, todo esto cambia, lo que hemos leído en Efesios 2 y en Pedro 4:2, todos esos deseos de la carne, todas esas pasiones, todas esas concupiscencias de las que nos habla la Biblia, todo eso cambia cuando Dios le da su visión celestial. Cuando Dios pone en nosotros una visión celestial, todo eso cambia y entonces nosotros pasamos a ser de la descendencia de Adán, pasamos a la descendencia de Cristo y entonces pasamos a ser hijos de Dios. El número 4, de la cuarta cosa, el cuarto resultado de la conversión que nosotros podemos ver, el tercero, perdón, es que somos revestidos de humildad. Jesús en Mateo hablaba sobre los niños y decía, puso un niño en medio de sus discípulos y le dijo, el que no es como este niño no va. No se vista que no va. Nosotros debemos ser humildes como niños y debemos de imitar a Cristo. Cristo en Mateo 11:29 dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Nosotros, sus verdaderos discípulos, debemos aprender a ser como Cristo. En Filipenses 2, otra vez, Filipenses 2, Filipenses 2, del 5 al 8. Gloria a Dios, dice la palabra. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nosotros como cristianos debemos de imitar a nuestro Cristo, que no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Nosotros nos gusta, yo sé que a la carne le gusta el protagonismo, nos gusta estar en los primeros lugares, pero eso no es lo que Cristo nos ha enseñado. Nosotros debemos ser mansos y humildes de corazón. Nosotros tenemos que ser pacificadores donde quiera que vamos. Despojarnos de todo egocentrismo, de toda forma de protagonismo que quiera pues opacar la obra del Espíritu en nuestras vidas. Entonces, nosotros también, punto número 4, ¿cuáles son los resultados de la conversión? Somos revestidos de justicia. En Isaías 1:27, ya habíamos leído Isaías. Isaías 1:27 dice la palabra de Dios: Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. Así dice la palabra. Cuando nosotros venimos a la cruz, dejamos allí nuestra propia justicia, que según habíamos leído en Isaías 64, versículo 6, dice que son trapos de inmundicia, y entonces allí adquirimos la justicia verdadera de Dios que resplandece en nuestras vidas y motiva a otros a alabar a Dios. En Mateo 5, ya me fui lejos, Mateo capítulo 5, versículo del 14 al 16, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. 5, 14 al 16, gloria a Dios.
Aleluya. Dice la palabra, vosotros sois la luz del mundo, como habíamos leído antes. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Pero voy a pasar rápido al versículo 16. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando nosotros como nuevos nacidos, como personas que proclamamos y profesamos ser convertidos, nosotros hacemos las cosas de acuerdo, dejándonos guiar por el Espíritu, las personas que están alrededor de nosotros comenzarán a glorificar al Dios que nosotros servimos por la obra que Él ha hecho en nuestras vidas. Y no necesariamente ellos tienen que servir a ese Dios, pero por la obra visible que es en nosotros, ellos comenzarán a alabar a Dios, porque han visto que nosotros hemos muerto a la carne y que nosotros somos una nueva criatura y que de verdad estamos siendo luz para las personas que nos rodean. Número 5, Dios es celoso de la obra del maestro. En Tito, acá vamos, ya les dije, por eso tengo mi Biblia toda hecha una nada. En Tito, capítulo 2, versículo 14, dice la palabra de Dios, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Nosotros debemos ser celosos de buenas obras, servir en nuestras iglesias, en lo que sea, no importa, cada uno de nosotros, el Espíritu Santo ha dado dones, a nosotros nos ha puesto dones que son para el servicio de la iglesia. Los dones no son para nosotros. Los dones son para el servicio del pueblo de Dios. Entonces nosotros tenemos que anhelar celosamente hacer buenas obras. En Primera de Pedro 2:9, gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice la palabra de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Otra vez la palabra luz. Nosotros fuimos llamados no para ser felices, no fuimos llamados para ser reconocidos. Nosotros no vinimos a este mundo para tener una vida linda y que ese sea todo lo que nosotros pensemos que es el fin de nuestra vida. No. Fuimos llamados de las tinieblas a la luz para anunciar evangelismo, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, esa es la principal misión que nosotros tenemos como cristianos. Eso mismo, cuando Jesús resucita en Mateo capítulo 28, versículo 20, Él dice, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la misión de nosotros como cristianos. Y esto es independientemente de quien usted sea. Usted puede ser el presidente de la nación, usted puede ser el más poderoso de la tierra, pero esa es la razón por la que usted fue creado. En el libro de Efesios nosotros vemos que la Biblia dice que nosotros fuimos creados para cumplir buenas obras que el Padre preparó de antemano. Nosotros no habíamos sido creados, este planeta aún no existía y Dios ya había preparado buenas obras para ti. Tú naciste con un propósito. Tú naciste con un propósito de vida. Tú no naciste por si acaso, no naciste porque fuiste un accidente, usted no nació porque su mamá y su papá se calentaron por ahí. Usted no. Dios tenía ya un plan. Dios tiene un plan para cada vida. En el momento en que Dios forma tus huesos en el vientre de tu madre, Dios tiene propósitos para ti que solo tú puedes llevar a cabo. Por eso Dios pone dones y talentos en ti para que tú puedas cumplir las obras que ya Él preparó para ti. Entonces, los ejemplos de la conversión verdadera han sido hombres y mujeres cuyo celo por la justicia y la verdad fue conocido por todos aquellos que le rodeaban. Nosotros vemos desde Génesis hasta Apocalipsis todos los hombres de Dios que experimentaron, todos los hombres y mujeres de Dios que experimentaron una conversación, cambiaron su mundo. Aun si ese mundo consistía solo en una persona. Cambiaron su entorno, porque 12 hombres
12 seguidores de Jesús cambiaron toda la humanidad, cambiaron el curso de la humanidad. El apóstol Pablo, ese Pablo del que hemos leído hoy de su conversión, dice la palabra que Jesús dijo, tengo planes para él. El apóstol Pablo fue el apóstol de los gentiles, tú y yo. Pablo fue usado como instrumento por Dios para predicar a todos aquellos no judíos. Y por el endurecimiento del pueblo de Israel, nosotros alcanzamos salvación. Porque un hombre un día escuchó la voz de Dios y le obedeció. ¿Se acuerdan? Dios llama, usted obedece y Dios termina la obra. Pablo, cuando fue llamado, aun cuando era un perseguidor, aun cuando él entendía que ese Jesús era un impostor, cuando escuchó la voz de Jesús, no tuvo que llamarlo Señor. Lo llamó Señor al mismo impostor. De hecho, cuando Jesús se le revela, le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Así es que, amados, número 6, y para terminar, ¿qué adquirimos con el nuevo cuando somos convertidos? Disfrutamos del compañerismo cristiano. En Primera de Juan 1:7, gloria a Dios, y con eso concluimos. Primera de Juan 1:7 es una de las otras cosas que nosotros ganamos cuando nos convertimos. Primera de Juan 1:7, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. A ver, Primera de Juan 1:7. Ay, estoy leyendo en el 2 como siempre. Gloria a Dios. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Gloria a Dios. Miren, yo estoy en la oscuridad aquí. Bueno, cuando tenemos comunión con nuestro Padre, que es luz, entonces dice que tendremos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Jesucristo mismo dijo a sus discípulos, es necesario que ustedes se amen para que el mundo crea que sois mis discípulos. El amor, la coinonía, la comunión con los hermanos es importante, es muy importante. No puedo decirme cristiana cuando yo odio a mis hermanos. Yo no puedo decirme que soy una cristiana cuando yo no quiero ir a la iglesia porque yo no soporto a los hermanos. Puede ser que yo no me lleve bien con todos, claro que sí, cómo no, no es necesario, no es, ¿cómo le digo? No será cierto que tú te podrás llevar bien con todo el mundo, pero puedes amarlo a la distancia, pero ahí lo amas, ¿no? Hay muchos que yo amo a la distancia, ¿saben? Bueno, pues gloria a Dios. Es importante para que el mundo crea que sois mis discípulos, que se amen los unos a los otros. En Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14, otra vez dice la palabra de Dios. Capítulo 7 de Mateo, versículos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Esa es una recomendación final que la Biblia nos hace. Este camino no es fácil. Hay una puerta ancha y una puerta estrecha. Nosotros debemos de elegir cuál es el camino que debemos andar, sabiendo que la puerta estrecha va a tener muchas piedras, va a tener ahí muchas caídas y vamos a encontrar gente que nos van a poner zancadillas, pero nosotros seguimos firmes mirando hacia la luz que está al final del túnel, porque sabemos que ese camino al final tiene como final el cielo, pero ancho y espacioso es el camino que conduce al infierno. Será más fácil, será más divertido en esta tierra, pero esta vida es muy cortita y nosotros fuimos creados para vivir eternamente. Entonces es importante que aquí y ahora nosotros tomemos nuestra decisión de dónde queremos pasar nuestra eternidad. El Señor nos da la oportunidad de venir a sus pies, y a través del sacrificio de Cristo nosotros podemos encontrar. La palabra de Dios dice, pensamientos de bien son los que tengo para ti, para hacerte bien y no daño, para darte el final que tú esperas.
Dios está esperando para darte el final que tú quieres, que tu alma anhela. Ese vacío interno que sientes, que no puedes explicar, que no tienes cómo darle una explicación, tiene solo forma de Dios. Y no puedes llenarlo con nada, porque nada puede llenar el espacio de Dios en tu vida. Así es que, amados, hoy hemos hablado sobre el arrepentimiento, sobre la conversión. Hemos hablado del arrepentimiento, de la conversión, si somos todos cristianos, si somos todos hijos de Dios, del nuevo nacimiento, y ya hoy hemos hablado sobre la conversión. Espero haber sido exhaustiva, espero que les sea de ayuda todos estos estudios que por la gracia de Dios puedo compartir con ustedes. Les doy gracias a todos y cada una de las personas que me han escuchado. Ustedes que están allí, Dios bendiga sus vidas, que el Señor les abrace con su presencia, que ustedes puedan sentirse amados por Él. Cuánto ustedes son especial para el Señor. Ustedes no son cualquier cosa. Ustedes son amados de Dios. Dios amó tanto al mundo que ha dado su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y que tenga vida eterna. Aun cuando tú estás muerto en tus delitos y pecados, Dios te amó e hizo un sacrificio de paz para ti. Tú tienes que aceptar ese sacrificio y volverte a tu Creador, volverte a tu Señor, porque ya Dios colocó un puente entre Él y tú. Tienes solo que atravesarlo, se llama Jesucristo. Acepta el sacrificio de Cristo y vas a comenzar a tener una nueva relación con Dios. Vas a ser vivificado en tu espíritu y vas a experimentar la vida abundante que Cristo nos ha prometido. Que el Señor bendiga tu vida y tu casa, tu familia. Que el Señor derrame de su paz en estos días tan grises, en estos días tan tristes, en estos días tan largos. Que tú puedas encontrar un tiempecito para hablar con tu Creador. Que tú puedas disponer de un tiempecito a solas con tu Dios. Y vas a ver cómo el Señor va a poner todas las piezas de tu vida. Como si fuera un rompecabezas, Dios le va a dar forma. Así es que, muchísimas gracias por escucharme. Amantísimo Dios y Padre que moras en las alturas, una vez más delante de tu presencia estoy, Señor. Levanto delante de ti a cada persona que hoy me ha escuchado, a cada persona, Señor, que hoy ha dispuesto su corazón para aprender de tu palabra. Espíritu Santo de Dios, gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por tu cuidado, Señor, y por tus palabras, Padre mío. Gracias porque vivificas nuestro espíritu y porque, Señor, nos conduces hacia toda la verdad de tu palabra. Señor, te doy gracias por cada vida, por cada familia representada aquí en cada uno de ellos. Les bendigo en el nombre de Jesús, esperando y deseando, Señor, que ellos puedan tener un encuentro contigo, Padre mío. Que sean sus espíritus arrastrados, Señor, por la luz del Evangelio de Cristo. Que brille sobre ellos la luz de tu rostro y que ellos puedan encontrar en ti, Señor, la paz, el anhelo, Señor, el amor, todo lo que ellos necesitan en sus vidas para sentirse llenos, Señor eterno. Sabemos, Padre, que solo tú puedes llenar el corazón del hombre y creemos, oh Dios, que tú estás sembrando la semilla de esta palabra en ese corazón, allí, a quien que me escuchas, Señora. Señor, yo sé que tú estás depositando esta semilla y que caerá, Señor, en buena tierra y que dará frutos verdaderos de arrepentimiento. Gracias, Señor, por ellos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amados de Dios, Dios les bendiga. Les bendigo rica y abundantemente. Que ustedes pues puedan encontrar en Dios el sosiego para sus almas. Para que puedan venir al Señor, como dice la palabra, tiempos de refrigerio. Eso que tanto nos hace falta. Necesitamos llenarnos de palabra de Dios para poder resistir en el día malo. Que el Señor nos ayude, que ponga en nosotros el querer como el hacer. Que el Señor deposite en nosotros hambre y sed de su palabra, porque es la palabra de Dios, la que va a transformar el corazón del hombre. Así es que Dios le bendiga, amados. Muchísimas gracias por estar conmigo. Dios le bendiga. John, Dios te bendiga. Dice Jocelyn, amén. Amén, cuñi. Esa es mi cuñada favorita. No porque sea mi única cuñada, atención. Es mi cuñada favorita. Dios me le bendiga a todos los que han estado viendo esta transmisión. Muchísimas gracias. Como ya les dije la última vez,
cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier petición de oración, cualquier cosa en la que ustedes crean que yo pueda hacerles de ayuda, estoy aquí a su entera disposición. Escríbanme en privado y vamos a orar juntos si quieren. Vamos para todo lo que sea necesario que ustedes me llamen, pues yo estoy dispuesta, disponible a cualquier hora, no importa la hora, llámenme quien quiera llamarme a través de Facebook, de Messenger. Siéntanse con la confianza de llamarme, yo estoy aquí. Es mi deber como cristiana pues ayudarles en su vida espiritual. Estoy en la máxima disponibilidad. Así es que saben que pueden contar conmigo. Pongan aquí o manden en privado sus peticiones de oración y estaré orando por ustedes en la intimidad de mi casa y estaré orando por sus peticiones. No tengan temor, no tengan miedo. El Señor pues está con ustedes y Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder y de dominio propio. No nos vamos a dejar vencer por esta pandemia, no nos vamos a dejar vencer por nada. Y si aún fuera la voluntad de Dios llevarnos, pues nos vamos gozosos con Cristo, porque saben que sus caminos son mejores que mis caminos. Y si Dios entiende que lo mejor que me puede pasar es morir en este momento, pues gloria a Dios. Amén. Así es que no tengan temor. La palabra de Dios dice, no teman al que puede matar sus cuerpos, temed más bien al que puede mandar tu alma al infierno. Y un enemigo tenemos, y no es imaginario, es un enemigo real, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Salva tu alma, escapa por tu vida. Los tiempos se hacen cortos, y es necesario que nosotros comencemos a ver nuestras vidas, que nosotros comencemos a mirarnos dentro, que este sea un tiempo que lo usemos para mirarnos dentro, para ponernos a cuentas con el Señor. La palabra de Dios dice, mira, ven, vamos a ponernos a cuenta ahora. Pónganse a cuentas con el Señor, para que el Señor puedan venir de su presencia tiempos de refrigerio, para que ustedes puedan recomenzar y tener una vida abundante como la que Cristo nos ha prometido. Ustedes vengan a los pies del Maestro y pónganse a cuentas con el Señor. El Señor les bendiga y les guarde. Les amo en el amor de Cristo. Muchas gracias por su atención. Hasta el próximo video. En el próximo video voy a ver ahí de qué hablamos, pero vamos a hablar de un tema siempre importante. Así es que si tienen alguna sugerencia, aquí me la dejan y yo con gusto, en el nombre de Jesús, pues les pueda contentar. Dios le bendiga, amados. Bendiciones.